Tenemos a un especialista experto en finanzas, quien radica en Chicago, y él es Ramiro Atristain, pero él también es autor de este libro, El dinero en tu vida. Bienvenido a la esquinatx.com. Bueno, gracias por invitarme, gracias por su atención. Ok, Ramiro, entrando en materia, ¿qué opinión le merece a usted este reportaje donde se señala que el dinero en efectivo se ha convertido en uno de los regalos quizás más importantes en esta temporada? ¿Ha cambiado de alguna manera, realmente ha cambiado el hábito de las personas que viven en Estados Unidos y por qué? No me sorprende, pero tiene mucho que ver con que hay un poco un cambio de actitud, ¿no? La actitud con respecto a que, si pienso en mis abuelos, por ejemplo, regalar dinero podría haber sido considerado un acto de frialdad, pero hoy en día es considerado un acto de conciencia financiera. Entonces, en mi opinión, refleja empatía, por supuesto, pragmatismo y en realidad esto es un resultado de la adaptación a la realidad económica, ¿no? Y la estabilidad económica que sobre todas las cosas. Y entonces el reporte específicamente habla del cambio generacional, ¿no? Por ejemplo, con la generación, lo que conocemos como generación Z, comparado a los baby boomers o los millennials, hay cambio significativo. Creo que es un porcentaje de, digamos, si hoy en día los de generación Z, y tengo un hijo de esa generación, digamos que regalan como el 65% de sus regalos, prefieren hacerlo con dinero. Por esas razones que expliqué, es práctico, es fácil, no tienes que escoger, te ahorra tiempo, etc. Mientras que su abuelo o su padre estaría regalando recién entre los 59 y 60% a lo mucho, ¿no? Y eso hoy en día, porque si nos vamos al pasado, eso sería otra realidad. Y en Latinoamérica está también cambiando igual. Entonces es un pragmatismo. También quisiéramos conocer cuáles son los errores en los que solemos caer de alguna u otra manera para estas fechas, cuáles son los más recurrentes y cómo hacer para evitarlos. Bien, pues en esta época, creo yo, el mayor error financiero en la Navidad no es necesariamente celebrar, sobre todo los latinos somos buenos para eso, sino gastar, pero gastar sin plan. Entonces, en realidad esto implica tener un presupuesto para la Navidad, implica tener un control del crédito o no usarlo si es posible. Y pensar que enero, ¿no? Uno va, si no gasta de esa manera, va a tener el choque y toda esa alegría se va a pagar con estrés por los siguientes meses, sobre todo si se usan tarjetas de crédito. Yo no pienso que uno debe endeudarse para hacer regalos, ¿no? Entonces, para mí va a lo que conocemos ya, gastar más de lo que se puede, o usar tarjetas de crédito, como dije, y sobre todo no considerar los gastos ocultos que existen, como por ejemplo los envíos, envolturas, no sé, comidas, viajes, hay tantas cosas. Otra cosa sería, por ejemplo, la presión social, ¿no? De que tienes que regalar porque hacen algo en la oficina o hacen algo en el trabajo, hacen algo en la casa, los parientes, lo que sea. Y lo peor de todo, lo de hacer compras compulsivas, ¿no? Ese es otro tema. Y eso es fácil. Uno va a un centro comercial y bueno, aquí hay una rebaja, uy, esto está más barato de lo que pensaba. Bueno, espérate a enero, va a estar incluso más barato. O realmente lo necesitas, no. En fin, pero en resumidas cuentas, yo no me endeudaría o aconsejaría nunca endeudarse para esto. Y hablando precisamente de esta, tu obra, quisiéramos conocer un poquito acerca de ese capítulo, tus gastos y tu salvavidas. ¿Quisieras, por favor, explicarnos acerca de qué se trata este salvavidas? Bueno, para mí, y por eso incluí todo un capítulo a este tema, es el tema de los gastos y el salvavidas, que yo le llamo así, y mucha gente podrá verlo de esa manera, pero en realidad me estoy refiriendo al salvavidas financiero, que es más hablar de dignidad, ¿no? O sea, no es un lujo, estamos hablando de tener liquidez, de tener un fondo de emergencia que te impida que un imprevisto se convierta en una crisis. Para mí, ese es el principio. Entonces, la cuestión es, ¿qué haces, no? Pensar, ¿qué es lo que ya tienes? Tienes un fondo de emergencia, eso es lo primero que uno debería tener. Si ahorras, si inviertes o pones dinero a un lado, eso es lo primero que deberías hacer. Yo recuerdo mi abuela ponía dinero en sobres. Entonces, no sé si tendría un sobre para emergencias, pero probablemente sí, porque ella administraba las finanzas de la casa muy bien. Tenía el sobre para esto, el sobre para el otro. Hoy en día se puede hacer con aplicaciones muchas de esas cosas. Pero lo mejor de todo, que esto te reduce el estrés y la ansiedad que las finanzas pueden causar, sobre todo en esta
época. Y como dije, así no tienes que endeudarte. Cuando por ejemplo, hay una eventualidad o un accidente o algo que tienes que resolver, ¿no? Y esto, en mi opinión, es la base mínima de seguridad financiera o para construir tu seguridad financiera. Si no, estás financieramente vulnerable todo el tiempo. El libro es en realidad una síntesis de consejos porque tenía más, pero reducía un número viable como para llevar el libro y poderlo leer y decir, esto es práctico, esto me puede servir, ¿qué tal si lo aplico? Pero la primera parte es entender nuestra relación con el dinero, entender por qué tendemos a tener ansiedad y es más, las estadísticas muestran que la mayoría de la gente anda con ansiedad financiera. Entonces, quiere decir, en mi opinión, que no tenemos una buena relación con el dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender de dónde viene eso, cómo nos criaron, cuáles fueron las historias de nuestro pasado, de nuestra niñez, porque eso se van mostrando en nuestros hábitos, ¿no? Entonces, al entender eso, el siguiente paso es algunos consejos, porque en realidad hay que entender el sistema financiero, que tiene muchas oportunidades, muchos instrumentos financieros. Entonces, para mí es una cuestión de esos consejos en un librito que te pueda ayudar, pero también ciertos principios, como por ejemplo el principio de pagarte primero. Trabajamos para pagar todo, la hipoteca, la electricidad, etcétera, todo. Y al final, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos pagamos nosotros? Pues yo empezaría por pagarse primero. Empieza con lo mínimo, con lo que sea, pero empiezas a construir. Y 5, 10, 20, $50 en un mes, al fin de año, esos pueden ser $1,000, 1,200. Ahí está tu fondo de emergencia. Empiezas a cubrir las cosas básicas. Y así tengo otros principios que hablan con respecto a esos temas para mejorar tu relación con el dinero y realmente lograr cierto o el que quieras de nivel financiero. Yo le llamo bienestar financiero. Entonces, cada uno de esos. Y hay ciertas cosas que hay que entender. Por ejemplo, el interés compuesto nos afecta a todos y si no lo conocemos, pues vivimos en la ignorancia de qué significa y por qué las tarjetas, sus balances aumentan tan rápido o por qué las hipotecas X o Z, ¿no? Del crédito o también sobre invertir. Entonces, cosas prácticas que te puedan ayudar. Para mí, la motivación fue un poco la gente joven con la que lidiaba en la universidad, pero también que me di cuenta que los latinos en particular tendemos a tener una relación un poco distinta a otros grupos. Entonces, creo que nos podría ayudar entender mejor en lo que tenemos que lidiar con respecto a la parte financiera en nuestras vidas, que es de día a día, cada día. Tomando en cuenta que enero y los meses subsiguientes son un poco lentos en materia económica, ¿cómo o cuáles son las recomendaciones para que las personas no entren en un estrés financiero y no se gaste de más en estas fechas? ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar? Lo primero que tienes que hacer es una lista. Y si no te gusta hacer un presupuesto, por lo menos haz una lista para que definas cuánto voy a gastar en esto, ¿no? Lo otro es separar el dinero para lo que son necesidades y deseos, por supuesto, porque quieres regalarle a todo el mundo todo, pero no es viable. Entonces, si tienes eso, podrías, en cierta manera, poder tener control sobre esta temporada donde el dinero y el gasto tiende a despilfarrarse. Y mejor, ¿por qué no gastar en cosas que no necesariamente sean materiales? Hay cosas que no cuestan tanto, que no son materiales, ¿no? Experiencias, un álbum de fotos, no sé, una receta. Una cosa que me gusta, en la comunidad hispano-latina tendemos a gastar en Navidad más en comida que en nada. Y debe ser porque, por supuesto, participamos en muchos eventos, fiestas familiares y demás. Y eso es una mejor experiencia que simplemente regalos, porque a nuestros seres más pequeños les brinda una experiencia, una memoria que se va a quedar para el resto de su vida, comparado a un juguetito que de repente en un mes o dos ya ni lo tocan, ¿no? Entonces creo que es un estilo de cómo manejas tu vida y que esto no se convierta en no sé, en una época de consumismo. Bien, muchísimas gracias Ramiro por toda esta información tan valiosa para nuestra comunidad latina. Queremos decirle a ustedes amigos que un excelente regalo de fin de año para todos nosotros es este libro que se encuentra disponible en Amazon, El dinero en tu vida de Ramiro Atristain Carrión. Está bastante accesible, además tiene datos muy importantes para que todos de alguna manera entremos en esa onda de ahorrar y manejar mejor
nuestras finanzas. Ramiro, nosotros te invitamos para que en el próximo año nos acompañes más aún en laesquinatx.com, porque en materia financiera necesitamos definitivamente de expertos como tú para que nos acompañen y nosotros podamos tener una vida más holgada, más tranquila en este país. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes y ojalá este mensaje de que tu relación con el dinero puede mejorar y puedes tú controlas tu bienestar financiero. Ojalá eso te ayude.